¿Por qué Japón se metió en la Segunda Guerra Mundial? El plan oculto del imperio. Pocas veces en la historia una nación ha desafiado al mundo con tanto atrevimiento y estrategia como lo hizo Japón en la primera mitad del siglo XX. En este video de los secretos de la historia, vas a descubrir una cara poco contada de la Segunda Guerra Mundial, la ambición imperial japonesa, los verdaderos motivos de su participación en el conflicto, y el plan secreto que había sido trazado mucho antes de que las bombas cayeran sobre Pearl Harbor. ¿Por qué no? Japón no entró en la guerra simplemente como un aliado de Alemania o por una reacción emocional. Hubo una estrategia fría, cálculos políticos, intereses coloniales y una sed de poder que venía gestándose desde décadas antes. Lo que vas a ver hoy es como un imperio milenario, encerrado durante siglos, despertó con una ambición brutal: convertirse en la potencia dominante de Asia y del Pacífico. Y si viste nuestro video anterior sobre las causas reales de la Segunda Guerra Mundial, ya sabes que este conflicto no empezó con un solo disparo ni con una sola invasión. Fue el resultado de una tormenta perfecta de resentimientos, ideologías extremas y errores acumulados. Mientras Europa ardía por el expansionismo nazi, en Oriente, otra llama se estaba encendiendo. Una llama que había comenzado mucho antes. Si aún no lo tienes muy claro, después de ver este video ve a ver el anterior, así entenderás la historia desde el comienzo. Para entender por qué Japón entró en la Segunda Guerra Mundial, primero tenemos que retroceder a finales del siglo XIX, cuando el imperio japonés comenzó su transformación de un país feudal a una potencia moderna. Tras la restauración Meiji, en 1868, Japón se industrializó rápidamente y con ello nació una nueva clase dirigente ambiciosa y militarista. Pero no bastaba con desarrollarse, había que conquistar. Japón empezó a mirar con deseo a sus vecinos. En 1895 derrotó a China y se quedó con Taiwán. En 1905 venció al mismísimo Imperio Ruso, ganando presencia en Manchuria y Corea. El mensaje era claro: Japón no solo había despertado, sino que estaba dispuesto a competir con las grandes potencias. Durante la Primera Guerra Mundial, Japón fue parte de los aliados, pero su participación fue limitada. Sin embargo, aprovechó el conflicto para ocupar varias colonias alemanas en Asia, y tras el conflicto, en las negociaciones de paz, esperaba recibir un reconocimiento acorde a sus logros. Pero fue ignorado por las potencias occidentales. Ese desprecio encendió una llama de orgullo herido. A partir de allí nació en Japón una narrativa interna. Occidente nunca los trataría como iguales. Si querían respeto, tendrían que tomarlo por la fuerza. En 1931, sin declaración oficial de guerra, Japón invadió Manchuria, una región rica en recursos que pertenecía a China. En 1937, lanzó una guerra total contra China. Fue en ese contexto que ocurrió uno de los episodios más oscuros del siglo XX, la masacre de Nankín, donde cientos de miles de civiles chinos fueron asesinados, violados y torturados por las tropas japonesas. A pesar de estas atrocidades, las potencias occidentales reaccionaron con tibieza. Estaban más preocupadas por Hitler en Europa, y Japón lo sabía. Por eso, mientras el mundo miraba a Alemania, el imperio japonés seguía expandiéndose sin freno por Asia. Pero el sueño imperial tenía un obstáculo: los recursos. La economía japonesa dependía del petróleo, el caucho y otros materiales provenientes del sudeste asiático y de los Estados Unidos. Y cuando impuso sanciones y bloqueó la exportación de petróleo a Japón, los líderes militares japoneses vieron claro: si querían mantener su imperio, tenían que asegurarse esos recursos por la fuerza. Así nació el plan: una ofensiva rápida por el Pacífico que neutralizara a Estados Unidos en la región y asegurara las rutas de suministro. Este plan incluía ataques simultáneos a Filipinas, Malasia, las Indias Orientales holandesas y, por supuesto, Pearl Harbor. Pero ese ataque, en lugar de destruir a su enemigo, desató una furia que cambiaría el curso de la historia. De eso hablaremos en el próximo episodio. Suscríbete ahora para no perdértelo y activa la campanita. Si este contenido te está ayudando a entender la historia de forma diferente, deja tu like y compartirlo. Nos ayuda a seguir contando lo que otros callan. Volviendo a Japón, su alianza con Alemania e Italia
conocida como el Eje, no fue por afinidad ideológica, sino por conveniencia estratégica. Compartían enemigos comunes y necesitaban fortalecer su posición frente a las potencias occidentales. Japón quería construir lo que llamó la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental, una región bajo su liderazgo donde supuestamente todos los países asiáticos prosperarían juntos, pero en la práctica era una fachada para establecer un imperio colonial propio. El nacionalismo extremo, el militarismo y la creencia en la superioridad japonesa justificaban ante sus propios ojos la expansión y las atrocidades cometidas. Muchos ciudadanos japoneses fueron adoctrinados desde la escuela para creer que morir por el emperador era el acto más noble. El camino hacia la guerra fue una mezcla de orgullo herido, necesidad económica, ideología expansionista y una lectura errónea de la respuesta de Occidente. Japón creyó que podía derrotar rápidamente a sus enemigos antes de que pudieran responder, pero subestimaron la resistencia china, subestimaron la reacción de Estados Unidos y, sobre todo, subestimaron el poder de una guerra total. Su entrada en la Segunda Guerra Mundial no fue una decisión impulsiva, fue una apuesta fría y calculada por el dominio regional, pero esa apuesta los llevaría a enfrentarse no solo a potencias extranjeras, sino también a los límites de su propia ambición. Ahora que ya sabes por qué Japón se metió en la Segunda Guerra Mundial, es momento de mirar hacia el otro gigante del Pacífico. En el próximo episodio de esta serie, exploraremos por qué Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. Un juego de tensiones, advertencias ignoradas y una opinión pública que pasó del aislamiento al combate total. Suscríbete si todavía no lo hiciste, activa la campanita para no perderte el próximo video y déjanos en los comentarios. ¿Crees que Japón podría haber evitado esta guerra? ¿O ya era cuestión de tiempo antes de que el Pacífico explotara?